Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Buenos días, amada iglesia. ¿Cómo están? ¿Bien? Hoy Dios me dio la oportunidad de compartir con mi esposo lo que ha sido nuestra vida en matrimonio, antes de conocerlo y después de que lo conocimos, ¿sí? De que lo hemos conocido, perdón. Entonces vamos a contar el testimonio de lo que ha sido nuestra vida en Cristo. Hermosa. La palabra se llama el poder transformador de Dios y los invito por favor que se pongan de pie y vamos a leer Juan capítulo 8 del 31 al 38. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Yo voy a empezar a contar sobre el origen de donde salí. Yo vengo de una familia que era tradicional de la Iglesia Católica, ¿sí? Nací en ese hogar, mis padres tenían creencias religiosas muy aferradas al catolicismo, con mucho respeto, ¿no? Yo nací en este hogar, ellos adoraban dioses ajenos, creían en los santos, en las vírgenes, en San Judas. Recuerdo que mi papá siempre le decía a mi mamá: pídale a San Judas que hoy me vaya bien, mija, hágale la oración. Y él iba a la iglesia de San Judas, que queda ahí en el centro, creo, ¿sí? Entonces, eso me llevó a vivir en ese mundo de esas creencias que no veíamos el resultado. Yo no veía el resultado, porque yo hacía novenas, me echaba agua bendita, oraba, rezaba el rosario todos los días, pertenecía a la Legión de María, ¿sí? Organizaba los viacruces de la Semana Santa con los curas. Fue una vida de mucha idolatría, realmente lo que la mayoría de las personas hacían, porque yo ya no lo hago. Y que hoy venimos al cristianismo a conocer la verdad, el verdadero Dios, el Dios que hace milagros. Hoy en día comprendo que esos momentos de idolatría no me servían para nada, porque adoraba a esos dioses ajenos hasta adorar a los muertos, de ir al cementerio a pedirle a las almas benditas, y era una fe muerta, una fe que no tenía nada que ver, ¿sí? A pesar de todo eso, siempre hubo esa inclinación por el Señor, por buscar a Dios, ¿sí? Y de buscarlo de una u otra manera. Le doy tantas gracias porque lo hallé. Bueno, yo de mi parte, pues dentro de este contexto religioso nací también en un hogar tradicional, en un hogar en que pues siempre la iglesia para nosotros fue una religión, fue un rito realmente. Y entonces igual, como Elizabeth, sentir que solo había que adorar santos, que había que cumplir con los sacramentos, que había que rezar las novenas a los diferentes santos, buscando precisamente tener los beneficios de Dios a través de intercesores que son realmente equivocados, porque realmente el único intermediario entre Dios y nosotros es Cristo. De suerte que pues nosotros veníamos inducidos un poco por el miedo, y ese miedo es el que normalmente le inculcan a uno. En el caso particular mío era mi madre, siempre tenía una expresión que decía:
usted no tiene temor de Dios. Y cuando ella soltaba ese calificativo, pues automáticamente uno sentía que estaba siendo juzgado y estaba siendo condenado. O sea, era ese Dios castigador el que realmente nos infundía a ella. Igual pasábamos los tiempos de Semana Santa y aún recuerdo esas semanas tenebrosas que uno pasaba, que pues hasta era pecado bañarnos. Hoy en día yo creo que los muchachos afortunadamente ya no tienen que ir con ese miedo que experimentaba uno en ese tiempo. Esa era una fe muerta. Así que, pues, de todas formas, siempre, como decía Elizabeth también en el caso mío, hubo una inclinación por las cosas de Dios. Yo tuve la oportunidad de estudiar 4 años en un seminario interno con curas, porque pues sentía que de alguna manera había una inclinación a las cosas de Dios. La religión tradicional eso lo llama, el niño tenía vocación, y entonces a la edad de 11 años pues yo entré a estudiar. Pero curiosamente ese colegio se acabó, y cuando se acaba el colegio como que queda uno a la deriva, y de ahí en adelante se acabaron las cosas con el Dios como fuera. O sea, si antes estaba ciego, ahora sí quedé más ciego. Y empezó una vida un poco complicada, un poco disipada, y realmente la religión, creo que esa es la mejor manera de definir la religión. La religión empezó a ser para mí el cumplimiento de ritos sociales, ejemplo, bautismos, primeras comuniones, confirmaciones, presentaciones, bueno, presentaciones no usa la religión tradicional, matrimonios y honras fúnebres. Esas eran para mí las únicas oportunidades de tener un acercamiento a las cosas religiosas. Así que esos son como nuestros orígenes, nuestro preámbulo de vida, hasta que llegó el momento pues que hoy nos tiene juntos, y eso nos va a contar Elizabeth, cómo fue que nos conocimos. Nosotros estudiamos en la universidad los dos. Allí tras de un coqueteo, tirándome clits. Y yo a veces creo que hasta me apostó con sus amigos, porque todos me gallinaseaban, ¿no? Entonces le puse el ojo aquí al señor Ovalle, no sé por qué, algo, ¿sí? Hicimos nuestros estudios en la universidad y la amistad pues comenzó tomándonos un cafecito, el consabido cafecito de conquista, ¿no? Allí en la universidad yo le comenté a él que yo era separada. Yo me separé, quedando de esa separación un hijo, que es mi hijo mayor Carlos, ¿sí? Y él sí era soltero. Se inició una relación loca, porque era una relación de un enamoramiento tremendo. Yo llevaba 1 año y medio separada cuando lo conocí a él, pero era una locura por este señor. Eso no me interesaba nada en la vida. Sí, fueron unos altibajos emocionales, que cosa tremenda, una relación bastante intensa, ¿sí? Entonces, ya con el tiempo empezaron a suceder y a surgir esa relación de pareja, que ya vienen los problemas de infidelidad, de licor, una vida desordenada, mujeres que se atraviesan, ¿cierto? Y el rechazo de las familias, vienen familias que no están de acuerdo con que uno sea una mujer separada y con un hijo, sobre todo en la familia de mi esposo, ¿sí? Hubo muchos problemas porque yo era separada y tenía un hijo, y él era un hombre soltero, asediado. Entonces no fui aceptada, la verdad no fui aceptada. El rechazo de amistades también, pero ¿cómo así? En esa época les estoy hablando de hace 42 años, muchos años. Era muy diferente a la época que estamos viviendo hoy en día, que uno ya lo ve como lógico, como normal, ¿sí? En esa época no. Fueron 20 años que nosotros empezamos como pareja, muy difíciles, bastante difíciles, y en esos 20 años nació
nacieron mis otros dos hijos, que es Orlando y Felipe. No éramos casados, vivimos una vida difícil de estar viviendo juntos, pero nada de la bendición de Dios, ¿sí? Llegó el momento en que la vida familiar se tornó bastante complicada, llegó a un extremo, porque venía el rechazo, el maltrato verbal, herir el corazón, donde usted está soltero, usted no tiene por qué estar ahí, venga, ¿sí? Entonces, al punto que llegamos a tener una separación, pero fue una separación transitoria, creería yo que unos 2, 3 meses. Entonces, mientras tanto, yo estaba en ese desespero. Yo entiendo cuando hay de ese rechazo y esas heridas en las mujeres, ¿sí? Llega uno a una tristeza, a un dolor, que hasta llegar a pensar de desaparecer del mundo. Yo llegué a pensar eso. Tengo que confesarlo, no tengo por qué, ¿sí? Porque era mucho el amor, pero mucho, y es el amor por él, mucho, ¿sí? Yo lo amo mucho. Yo entré en esa solución de algo. Yo iba a la iglesia católica y yo le decía al cura, al señor cura, ¿yo qué hago? Me decía, siga rezando el rosario, no se preocupe. Iba y le rezaba a Santa Rita de Casia, le rezaba a Santa Marta, tenía todas las vírgenes en el closet, ¿sí? Puestas, colocadas, y nada, yo no veía nada, créanmelo, yo no veía nada, ¿sí? Entonces, iba subiendo, por la calle 127, La Biblia, cuando de pronto escuché que estaban cantando la canción de Alabaré. Pero antes de eso, yo estaba orando y estaba rezando, no orando, rezando el rosario. Se ha caído el Cristo que está en la cabecera, una cosa como tan extraña, en la cabecera de la cama de nosotros. Y yo seguí rezando el rosario y de un momento a otro dije, no, yo voy a buscar la Biblia. Yo siempre he oído hablar de la Biblia, pero no, a pesar de que me eduqué en colegio de monjas, nunca nos enseñaron la Biblia. Nos enseñaban el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, pero no la Biblia. Me fui al cajón de la mesita de noche de Orlando y allí me acordé que una amiga de él le había regalado una Biblia que nunca destapó. Perdón, mami. ¿Sí? Aquí quiero hacer una anotación. Esa amiga me regaló la Biblia, pero no me regaló la palabra. Y eso fue muy importante. La palabra vino por aquí. Entonces, abrí la mesa, saqué la Biblia y, oh sorpresa, ¿por qué estoy hoy leyendo Juan 8:32? ¿Sí? Porque fue una sorpresa muy grande que cuando yo abro la Biblia me sale esa palabra. Y ¿sí? La palabra que dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo dije, gracias Señor. Dije, Dios mío, la cogí, la abracé y me ataqué a llorar. Y le dije, Señor, gracias porque me estás revelando la palabra, me estás revelando la verdad, ¿sí? Entonces, ahí ya como sentí un alivio en mi corazón. Ese día, al otro día tenía que ir a la 127 algo y yo iba subiendo por la 127 cuando escuché alabaré, 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 alabaré y miré y dije, ay, es como una iglesia. Subí las escaleras y le dije, perdóname, ¿aquí qué es? Me dijo, es una iglesia cristiana. Entré a este lugar, fui muy bien recibida porque no voy a negar para qué. Enseguida yo me puse a llorar. Estaba muy sensible, demasiado sensible con todas las cosas, ¿sí? Y me recibieron y para qué, el pastor fue muy especial conmigo, la gente. De una vez me dijo, vamos a ayunar. Yo nunca en mi vida había ayunado porque tenía un problema de salud que era tensión baja, que me caía como una hojita al piso, así. Entonces yo le dije, yo no puedo ayunar porque yo no puedo dejar de comer. Yo sufro de la tensión bajita. Me dijo, haga el deber. Y yo hice el deber. Oh, me encantó el ayuno y empecé a ayunar como loca, ¿sí? Porque me fascinó lo de la iglesia, ¿sí? Y allí en ese momento empecé yo a grabar en mi corazón la palabra. Él me asignó una persona que hoy
es mi gran amiga, Beatriz León Zárate, hermana de la fe. Ella me guió y me ayudó en ese problema que yo tenía con Orlando. Ella me llamaba día y noche: Elizabeth, vamos a orar, Elizabeth. Y porque ella me ayudó mucho, Dios me ayudó mucho con Dios, para que yo aprendiera a sanar mi corazón, a perdonar, porque es que a veces lo que nosotros no hacemos es perdonar. Y por eso los corazones no quedan sanos, porque no perdonamos, ¿sí? Lo más importante fue eso, que yo empecé a perdonar a Orlando, porque yo lo tenía, y empecé a dejar todos esos idólatras, rompí todo, lo quemé, y el único ídolo que no pude dejar fue a Orlando. Porque yo a él lo tenía en un pedestal. Él era mi ídolo, tremendo, ¿sí? Entonces, yo tenía la fe plena, iba a la iglesia, pero siempre yo apartaba una silla en la iglesia y no permitía que nadie se sentara en esa silla, porque ahí él se sentaba, en mi visión, ¿no? Yo decía: ay, no, esa silla está ocupada, es la de mi esposo. Decía: oren por sus esposos. Yo hacía como si lo tuviera ahí, lo abrazaba y oraba por mi esposo. Y yo decía: porque el Señor lo va a traer, el Señor quiebra corazones de piedra, ¿sí? Como dice la palabra: yo os quitaré corazones de piedra y colocaré corazones de carne, ¿sí? Que adoran al Señor. Entonces, yo estaba totalmente convencida que el Señor iba a hacer la obra en Orlando. Y así fue. Le doy tanta gloria al Señor, porque nosotros en la reunión de la casa hicimos un grupo de oración. Empecé a llevar a mis hijos a la iglesia. Ellos fueron salmistas. Digo fueron porque hoy en día, tristemente, no están en los caminos del Señor. ¿Para qué voy a decir yo que mis hijos están en los caminos del Señor? Pero no pierdo la fe. Yo le decía un día al pastor: la palabra de promesa está, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Y es verdad, nosotros no somos los que convencemos. El que convence de pecado, de justicia, de juicio es el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Y yo veía en Orlando mucha apatía hacia la vida cristiana. Le invitamos: ven al grupo. No, había mucha incredulidad. Nunca iba a la iglesia católica y empezó a ir con su mamá a la iglesia católica. Y me dejaba allá en la iglesia con los niños, que les vaya bien, ¿sí? Ahora nos vemos. Pero mujeres, yo les doy un consejo: sabiduría. Sabiduría. Nunca le inyecten la palabra a las malas, ni al esposo, ni a los hermanos, ni a los hijos, ni a nadie. Él es el que convence, nadie más. Yo nunca, si él me preguntaba: ¿cómo te fue? Muy bien, el pastor dijo esto, esto y esto. Pero si no me preguntaba, yo no llegaba a decirle: ay, el pastor dijo y el pastor esto. No. Compartíamos el carro, mitad vallenatos de él y mitad vida, canciones cristianas mías. Entonces, te dejo escuchar las canciones, pero déjeme a mí también escuchar mis vallenatos. Entonces yo, claro que sí, todo compartido, ¿sí? Hasta que el Señor fue el que empezó a involucrarlo en las cosas de él. Y mírelo hoy, como yo lo veía entrar a la iglesia con la Biblia en la mano, así entra a la iglesia. Un hombre, no porque sea mi esposo, le doy muchas gracias a Dios, porque es un hombre muy bello, transparente, íntegro, hermoso. Muy bien. Bueno, yo pensaba que no me iba a tocar nada bueno, pero me tocó temprano. Así que, pues, continuando un poco con la historia que viene narrando Elizabeth, yo recuerdo que cuando hacían la reunión, el grupo de oración en la casa, yo pasaba derecho y yo saludaba a Betty y le decía: buenas noches, señorita Betty, y él me decía: buenas noches, señor Ovalle. Yo pasaba derecho. Esa era nuestra relación. Pero mire, yo digo que hoy es el momento, por ejemplo, una de las cosas que precisamente está pensando la iglesia dentro del año 2023, y el pastor ya lo ha venido comunicando, son los grupos de oración.
Y qué bueno que esta sea la oportunidad, porque quizá yo puedo dar testimonio de que a través de un grupo de oración yo empecé a acercarme, porque de pronto yo subía a mi estudio, pero escuchaba de qué estaban hablando, y eso me ayudó a mí, y me fue acercando hasta el punto en que yo pude empezar a asistir regularmente a la iglesia, y allí tuve la oportunidad de ser guiado por una persona. Qué bueno también poder destacar que cuando nosotros invitamos a una persona nueva a la iglesia, le hagamos ese acompañamiento, acercarlo más a Dios a través precisamente de los grupos de oración, de estar pendiente, porque uno es frágil cuando empieza a conocer la palabra. Y allí, cuando llegué a la iglesia, me encontré con una persona muy, muy especial, y es el pastor Carlos Blanco. Él ya partió para la presencia del Señor, un hombre muy valioso, y realmente no solamente él, digamos, fue la persona que suplió mi desconocimiento de la vida en Cristo, sino también me ayudó a suplir mis faltantes como hombre. Yo tengo una convicción, y es que un hombre, que una persona, antes de ser profesional, inclusive yo me atrevo a pensar, antes de ser cristiano, uno debe ser una persona recta, un hombre recto, íntegro. Yo le tengo una frase con Elizabeth que le digo: mami, uno tiene que ser íntegro hasta en la intimidad de su alcoba. Eso es lo más importante. Creo que es un fundamento para que un hombre verdaderamente pueda empezar a hacer testimonio de la vida cristiana. Y con este hombre, que realmente fue quien me ayudó a través de muchas charlas, recibí un tiempo de consejería y pude yo aprender a entender lo que era la vida cristiana, porque yo llevaba muchos problemas. Realmente en mí se había formado el orgullo, se había formado el rencor, se había formado la soberbia, y quizá porque eso era lo que el mundo me había dado, una vida profesional con éxito. Entonces, como que eso, apartándolo uno de Dios, pues genera mucho daño en la persona, porque uno termina creyéndosela. Así que llegó el tiempo de estas charlas, y ahí es donde yo tengo la plena convicción que cuando uno pone su corazón en las cosas de Cristo, automáticamente es transformado. Yo sentí verdaderamente la transformación a través del conocimiento de la palabra, a través de todas estas cosas que me enseñó el pastor Carlos, y pude ver cómo se hace realidad la palabra. Yo aquí tengo una palabra, si alguno quiere guardarla o si alguno quiere verla, la tengo en el libro de los Efesios, en el capítulo 4, y están los versículos siguientes, porque a mí me parece que esta palabra es muy valiosa. Por lo menos marcó un antes y marcó un después en mi vida. Y dice ahí, dice la palabra: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu, la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué ocurría al interior de la casa? Y eso también es muy importante para la familia, para la pareja. Nosotros dejábamos de hablar un día, pasaban semanas, y lo único que hacíamos era construir unos muros de silencio que no solamente nos hacían daño a nosotros como pareja, sino que también hacían daño a los hijos, al resto de la familia. Hay que entender que el entorno familiar era bastante complicado. Pero ya después de todo este tiempo, entendiendo esta palabra, de esta renovación, de esta transformación, no sé, por lo menos hasta donde vamos parece que el más implicado soy yo, ¿verdad? Entonces, pues fue en ese tiempo cuando nosotros como pareja dispusimos el corazón y nos confrontamos de frente los dos, porque ya habíamos recibido la palabra, ya habíamos recibido a Cristo en nuestro corazón. Teníamos como, digamos, una base muy, muy sólida para empezar a construir lo que nosotros habíamos destruido. Tal vez
Si yo hiciera un resumen de los primeros 20 años que menciona Elizabeth, pues de pronto pudieron haber sido un año de felicidad y 19 de dificultad. Muy sabroso. Bueno. Y claro, en este último tiempo fue cuando digamos que nos restauramos como pareja, nos levantamos y estuvimos frente a la palabra, y lo más importante es lograr el perdón como pareja, lograr realmente cambiar la dirección y decir, vamos a levantar esto, porque hay unos hijos y hay una familia, y seguramente algo muy importante es que cuando uno se para frente a la palabra, automáticamente conoce su corazón. Sabíamos que a pesar de que había cosas feas, pero el corazón, la simiente que había en cada uno de nosotros no era mala, era buena. Y ahí fue cuando entendimos lo que es el enemigo. Así que nuestra vida después de este tiempo fue restaurada, y vino lo que llamo yo, después de haber conocido al Señor, uno de los acontecimientos más importantes, y es que bendijimos nuestra unión, nos casamos, y entonces ahí empezamos a tener y a darle mucha importancia a lo que es la bendición del matrimonio. Ahí es donde nosotros empezamos a sentirnos en una dimensión totalmente diferente, y lo único que quedaba, porque creo que son secuelas, eso es como cuando una persona queda herida, o cuando ha tenido una enfermedad quedan secuelas, ¿cierto? A veces decimos, ay, es que después del COVID me pasa esto, quedan secuelas. Y yo creo que cuando hay una restauración de una relación, a pesar de todo, quedan algunas secuelas, y una de ellas quiero compartirla, porque no me gustaría que pasara para que no la tengan que experimentar, y es construir confianza. Volver a tener la confianza con la persona cuesta, porque es como un hábito que ya lo jala uno a desconfiar. No es fácil, lo está diciendo mi esposa. Bueno, pero claro, después del matrimonio vienen cosas. Perdón. Nosotros nos casamos, pero les quiero aclarar algo, con todas las de la ley, con traje blanco, con pajecitos, con mucha comida en el Hotel Cosmos. Allá va a pasar, para allá, que fue lo mejor. Bueno, después hablamos de la luna de miel. Como todo en la vida, mire, la vida de fe implica vivir realmente conforme a Cristo. Y resulta que no faltan ni las cosas buenas, bueno, las buenas uno las que anhela, pero no faltan las cosas malas. Y hay una palabra que dice precisamente el Señor, porque uno cree que cuando se volvió cristiano se ganó el baloto. Y esa palabra dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí porque yo vencí al mundo. Y quizá eso nos enseñó también a saber por qué nos iban a pasar cosas más adelante. Y efectivamente, lo primero que pasó después del matrimonio, que es tal vez la respuesta a lo que dice el pastor, la luna de miel hubo que aplazarla, porque a mí me invitaron a participar en un proyecto a nivel internacional en la empresa, lo cual me llevó a estar por fuera de la casa poco más de 2 años. Y recuerdo que los primeros 6, 7 meses conocí Suiza, un país muy bello, realmente pues difícil, porque pues primero el idioma ya son diferentes, digamos el suizo-alemán, y lo segundo pues no tener la casa. Ese fue mi desierto, porque allí empecé a buscar lo que había conquistado, pero lo que había rechazado durante muchos años. Por ejemplo, yo rechazaba la familia, y lo primero que yo empecé a anhelar fue mi familia, tanto que yo decía, necesito a mi esposa, necesito a mis hijos. Y yo me acuerdo que yo llamaba, en esa época redes sociales cero, así que tocaba por ahí de vez en cuando Messenger, o de golpe asistir a una cabina telefónica, y yo llamaba, y claro, a mí me parecía que no los oía, pero mis hijos ya se estaban cansando de que yo llamara tanto, hasta el punto de llegar a decir, pero mi papá parece que nos fuéramos a trastear y no le vamos a dejar la dirección. O sea, era ya mi preocupación. Y otra preocupación que yo tenía era que me había empezado a gustar la vida cristiana.
y yo no tenía dónde congregarme, yo no tenía un lugar con quien o con quien hablar de las cosas, porque pues en un ambiente de trabajo generalmente la gente es como muy, ¿no? Rechaza mucho. Así que pues fueron esas las cosas que me tuvieron un poco en ese desierto que viví, y escasamente yo los domingos que tenía tiempo así como de ocio, pues lo único que hacía era leer la palabra, leer, hasta intentaba leerla en suizo-alemán a ver si entendía algo como por hacer el ejercicio, pero bueno, eso fue lo que realmente considero yo fue mi desierto, siempre estar lejos de la casa y lejos de la iglesia. Un tiempo en Brasil por allá, afortunadamente me encontré un pastor amigo colombiano y también como que me ayudó en esos primeros pasos de la vida cristiana. Y hay unas pruebas de fe también que queremos compartirlas. Elizabeth le va a contar algo precisamente a través de lo que hemos sido probados, así que cuéntanos, amor. Sí, yo recuerdo que cuando recibí la palabra de salvación, empecé a predicar el amor de Dios, ¿sí? Y la salvación por gracia de Cristo, por la gracia de que Cristo me había dado. Y no me importaba el lugar donde estuviera y con quien estuviera. Era una loca desesperada. Me subí a los buses y yo les decía, bueno, párense todos que vamos a orar. En el Transmilenio, en ese entonces empezó el Transmilenio a funcionar. Y los policías, ¿usted por qué está hablando de Cristo? Sí, porque Cristo te ama a ti también. ¿Sí? Escuche lo que yo voy a hablar. Entonces, a todo el mundo yo, donde fuera, entraba a las tiendas, a los almacenes, conquisté mucha gente para el Señor. Hay una iglesia en tal parte, yo me averiguaba dónde había iglesias para ubicarlos. ¿Sí? Empecé a acudir a los hospitales y yo entraba a los hospitales y el Espíritu Santo fue tan lindo, ha sido tan lindo, porque el Espíritu Santo me usó para que a través de mí mucha gente fuera sanada. Una señora en el Instituto de Cancerología fue sanada de un cáncer en la lengua. Terrible, cuando yo la vi yo lloraba y yo con tanto amor le rogué al Espíritu Santo, ¿sí? Porque yo digo, ese es el evangelio. Yo una vez le contaba al pastor esa locura mía, era una loca. Yo digo que era una loca, a mí no me importaba mi casa, no me importaban mis hijos, no me importaba sino salir a predicar el evangelio. Iba a Cazucá, iba a Ciudad Bolívar, iba a Sierra Morena, Patio Bonito, a San Blas, a Monterrey, Montebello, a todas esas partes llevé a este caballero cuando, ¿sí? Porque de eso se trata el evangelio, de predicar la palabra. Yo soy evangelista, ¿sí? Yo poco predicadora, soy evangelista, me encanta hablarle a la gente del Señor, ¿sí? Y ubicarlos en las iglesias cercas a sus casas. Yo sé que es ganar almas, ¿sí? Pero yo a la gente le decía, ¿sí? Donde estuviera, acuérdense de Juan 3:16, siempre les decía, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú quieres tener vida eterna, mira, búscalo, ven, oremos, ¿sí? Y la gente quedaba tocada, era una cosa que yo me aterro. Hoy en día de verdad tenemos que despertar otra vez ese fuego, porque no podemos dejar morir ese fuego del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Se ha ido Orlando para Suiza, me llama y me dice, mami, véngase, ya él estaba allá, nos habíamos casado ya, me dice, véngase para Suiza. ¿Cómo me voy a ir yo para Suiza? Le dije, si yo no sé hablar inglés. Dijo, no, te espero el viernes. Me llama un lunes y me dice el viernes. Un joven de allá donde él trabajaba me ayudó con las cuestiones de las visas. Y voy y me dice el Señor, no me saque ningún papel, mañana venga por tu visa. Yo dije, gracias Señor. Y Juan Carlos me decía, doña Eli, ¿qué pasó? Le dije, nada. Fui a la embajada de Francia por la Chengue, me dijo la niña, ven, nos tomamos un tinto, conversemos y venga mañana por tu visa. En menos de 4 días yo saqué las 2 visas. Todo, ¿quién lo hace? Dios. Eso no lo hago yo, no lo hizo esa señora, sino Dios. Porque esa es la gracia del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Y llegué y yo tuve, pero antes de eso sucedió algo en mi vida. A mí me dio una enfermedad que los médicos no supieron qué era.
Yo perdí el movimiento total de mi vida. No podía caminar porque me caía. No me podía tocar porque daba gritos de dolor. ¿Sí? Me hicieron todos los exámenes habidos y por haber y no me encontraron nada. No encontraban nada. El caso fue que el médico le dijo a mi hijo mayor, le dijo que ella aliste todo, lo que tenga que alistar, si tiene deudas que pagar, arregle todo para que no le deje problemas a tu familia, porque nosotros le damos 2 meses de vida. Tú vas a morir. Y yo lo miraba porque yo ya tenía a Dios en mi corazón y yo le decía, lo único que podía mover era mis ojos y la boca, ¿no? Pero mi corazón yo decía, diablo mentiroso, yo no voy a morir porque voy a vivir, ¿sabe por qué, diablo? Porque voy a contar todo lo que Dios va a hacer en mi vida. Yo le decía así. Llegué, el médico me dijo, ¿qué es lo que está diciendo? Le dije que yo no voy a morir porque voy a vivir, yo no voy a morir. Dijo, señora, pero si es que usted no sirve ya para nada. Yo me reí, yo dije, bueno. Y mi hijo me decía, mamá, tienes que aceptar, no voy a aceptar nada, porque yo tengo un Dios vivo y real, ¿sí? Un Dios sanador. Y yo creo y confío plenamente en Él. Y así fue. Llegué a mi casa, mi hijo me cargaba, me ayudaba, me postré, me tiré al piso, le dije, yo me voy a quedar aquí. Tienes que acostarte. No, me quedo acá. Y me le postré al Señor y le dije, Señor, levántame, Padre Santo, como dice la palabra. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Yo me apropié esa palabra y me apropié también de Isaías 53, 4 y 5. Yo le digo a la gente, en la Biblia está la palabra para la sanidad, la promesa. Él nos prometió, porque Él dice, fuimos curados, no vamos, ya somos curados. Yo por eso no le creo al diablo cuando me enfermo. Yo le digo, no, yo no tengo, este cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Y donde habita el Espíritu Santo de Dios hay libertad, hay sanidad, ¿sí? Entonces no tenemos por qué estar enfermos, don Guillermo. Usted va a ser ese hombre valiente que un día vimos, ¿sí? Y que va a ser mejor que antes. Porque ese es Dios, ese es nuestro Padre amado. Yo lo reconozco a mi Padre. Y yo le decía, Señor, ciertamente tú llevaste mis enfermedades. Yo me apropiaba mis enfermedades, no nuestras, mis enfermedades. Sufrió mis dolores, lo tuvimos por azotado, por herido de Dios. Sufrió todos nuestros dolores Él por causa de nosotros, ¿sí? Y lo hemos tenido por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras enfermedades, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Yo le decía, perdona mis pecados, por favor. Si hay alguno que no recuerdo, perdónamelo, por favor. ¿Sí? Molido fue por mis pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas nosotros fuimos curados. No vamos a ser. Entonces entendamos que la sanidad viene de Dios, no de los hombres. Yo cogí todas las pastillas que me dieron, que para el dolor, que era de pronto algún problema de tiroides, que la tiroxina nunca me la tomé, jamás. Las eché en la taza del baño, las destruí y en fe lo hice. Una niña, una que hoy en día es pastora, ella me dijo, no hagas eso porque tú tienes que tomarte los medicamentos. Le dije, no me los voy a tomar. El Señor dijo, y yo os daré medicina y sanidad y los curaré y les revelaré abundancia de verdad y de paz, dice Jeremías 33:6. ¿Sí? Entonces, si el Señor nos da la medicina, yo no tengo por qué acudir a otras medicinas. Entonces, ese era lo que yo les quería contar, porque yo le prometí al Señor que donde yo fuera hablaría del Señor, y así lo hice. Me levanté, me fui a Suiza, me llevé los tratados que yo cargaba en la cartera, porque a todas partes iba y repartía tratados de la fe, de lo que era el Señor, y allá, sin saber hablar inglés, solita en el aeropuerto, yo le repartía a todos, alemanes, suizos, franceses, a los que fuera les daba los tratados, y me decían que qué era eso, yo les decía que Él los amaba, ¿sí? A punta de señas les decía que Él los amaba, porque como no sabía hablar inglés, yo tenía que darme a entender de cualquier manera. Le decía, recíbelo, guárdalo, ¿sí? Pero, porque esa fue la locura que a mí me dio por el Señor.
aún lo hago, pero ya no como antes. Muy bien. Hubo también un par de pruebas ya de regreso a casa, bastante fuertes. Y yo creo que fue una prueba de fe que vivimos juntos y eso también nos ayudó a crecer juntos. Resulta que alguna noche estábamos recogiendo a uno de los hijos en nuestra camioneta. Vamos a recogerlo porque él era también ministraba la alabanza de la iglesia y resulta que cuando nosotros nos acercábamos a la casa donde debíamos recogerlo, nos atravesaron un carro y prácticamente se bajaron unos hombres armados y nos agarraron, nos pidieron que abriéramos los vidrios, etcétera, etcétera. Nos hicieron levantar las manos. Yo recuerdo dos expresiones antagónicas. Una era la de Elizabeth, y en eso tengo que reconocer su fe. Elizabeth levantó los brazos, pero gritaba: la sangre de Cristo tiene poder. Yo levanté mis brazos, pero yo no me di cuenta que los estaba levantando, era por miedo a que me iba a morir, porque me iban a disparar. Entonces hubo un momento de confusión, un momento ahí como extraño, sentimos disparos y todo ese cuento, y vimos cómo los tipos se iban apartando del carro y nos dejaron solos. Gracias al Señor, pues tiene sus ángeles, y había un vigilante que se dio cuenta y los espantó y por lo menos nos liberamos. Primero de haber muerto por ahí en medio de una bala, y lo otro pues también, o tampoco se pudieron llevar el carro, así que eso fue tremendo. Recuerdo que Elizabeth entró al edificio al frente donde estábamos y a todos los que veía los abrazaba y gritaba: la sangre de Cristo tiene poder. Y bueno, luego ya después de ese incidente, nuevamente como a los 6 meses la misma camioneta fue impactada por un vehículo de un señor que estaba como embriagado, y resulta que casi acaba con mi familia. Estaba Elizabeth, estaba mi suegra, estaba Orlando, y pues ese día sentimos, bueno, que todo se acabó porque el carro también quedó totalmente destruido. Recuerdo que el seguro nos lo pagó por pérdida total, y nuevamente vimos también la tragedia, pero también veíamos la mano de Dios. ¿Qué hacíamos nosotros? Yo recuerdo que en las 2 oportunidades lo que hicimos fue sentarnos en la mesa del comedor los 5 y darle gracias a Dios y orar, porque lo que hubiera podido pasar, había podido ser peor. Pero ahí ya empezamos a sentir cómo realmente nosotros ya teníamos era la dependencia total de Dios. El control de la casa inclusive ya estaba en manos de Dios, no de nosotros como personas. Esos fueron tiempos maravilloso. Yo recuerdo que estábamos así en un momento de predicación y de pronto el pastor esa noche se acercó y me dijo: Orlando, el enemigo vino por su fe y pudo con su camioneta, pero usted está aquí sentado, y eso es lo que importa. Cualquier momento de prueba, cualquier momento de dificultad, uno siempre tiene que estar delante de Dios, no delante de las circunstancias, no delante de la dificultad. Así que, pues, nosotros ya sabemos, siempre vamos a tener aflicción. Nada hay garantizado para nosotros, sino la presencia de nuestro Señor y el poder y su protección. Ese día me aprendí el Salmo 91. Muy bien, hablemos un poquito de lo que es la vida ministerial, ya llevando nuestro tiempo hacia el final. Y es lo siguiente: nosotros pues ya restaurados como familia empezamos a servir en la iglesia todos. Elizabeth, Orlando, Felipe, Carlos estaban en la alabanza. Nosotros participábamos en los grupos de oración, hacíamos también el cuidado de las personas, hacíamos prácticamente todas las actividades de la iglesia. Y llegó un tiempo en que también tuvimos dificultades en la iglesia, nos tuvimos que apartar de la iglesia, pero no de Cristo, nunca. Y a donde pudiéramos, nosotros intentábamos congregarnos. Hubo un tiempo en que iniciamos una escuela, a estudiar en una escuela,
Y allí aprendimos mucho también, gracias al Señor. Yo recuerdo que cuando me gradué me puse la toga y el birrete y salimos de allá muy felices, y de pronto me llamó un amigo que me vio por las redes sociales y me dice: oiga, Orlando, ¿y usted que ahora que se graduó no ha pensado en independizarse? Quizá eso lo destaco porque el mundo a veces lo invita a uno a pensar que la iglesia es el lucro de un hombre. Él no entiende, o esas personas no entienden que un llamado es un servicio a Dios, pero ese es el mundo. Siempre va a buscar es el dinero y la forma de cómo buscar los negocios. Y bueno, ahí en todo ese tiempo nosotros vivimos una vida prácticamente como de silencio, pero siempre buscando el amor de Dios, siempre dependiendo de Dios. Y yo creo que el cambio en esta etapa nuestra fue precisamente haber conquistado la dependencia directa de Dios. A mí me gusta mucho estar en Palabra Viva, porque el pastor siempre dice: yo no soy su pastor es Dios, y la dependencia es de Dios. Eso hoy precisamente colocamos como el Salmo de día, el Salmo 23, porque nos enseñó realmente a depender de Él en el silencio, en la dificultad, en el dolor de habernos desprendido de un ministerio, pero nosotros estábamos siendo restaurados por la relación que tuvimos precisamente con Dios. Ya después de estos estudios teológicos, pues tuvimos la maravillosa oportunidad de conocer la Iglesia Palabra Viva. Hoy estamos. Perdón, amor, que te interrumpa. Quiero hacer un paréntesis. Yo llegué primero a Palabra Viva. Siempre me ganas. Invitada por Betty León. Ella me dijo: Liz, véngase para acá, esta iglesia. Y yo, es mi amiga, vuelvo y repito, pero no esas amigas de compinchería, de esas de estarnos hablando. No es una mujer dada al chisme ni nada de eso, gracias al Señor, porque yo tampoco, ¿sí? Y me vine para Palabra Viva. Me encantó la predicación del pastor. Yo decía: el puro Espíritu Santo de Dios glorificándose en este varón. Y yo venía y decía a Orlando: papi, váyase para Palabra Viva. Estábamos en una iglesia en la 127. Y él me decía: mami, pero es que yo terminé ahí, que no sé qué, y que sé cuándo. Pero yo, como siempre, doble rodilla Elizabeth Villarreal, y órele al Señor para que toque ese corazón y diga que sí. Y un día me dijo: bueno, vamos a ver qué es la cosa suya. Y vea, aquí estamos con esta belleza de iglesia. Muy bien. Bueno, no hay ningún otro calificativo. Es una iglesia muy bella. Ustedes como iglesia son maravillosos. De verdad, sentirse un honrado de tener hermanos en la fe, estar uno precisamente aquí poniendo el granito de arena para que se edifique la iglesia del Señor. De verdad que nos complace mucho. Nosotros hemos vivido tal vez así como el cuento de la luna de miel que logramos vivir en Suiza después de casi 7 meses de habernos casado. Creemos que estamos en la luna de miel espiritual, aquí. ¿Y por qué digo esa luna de miel? Porque han sido tiempos de verdad de mucho crecimiento espiritual y de mucho crecimiento en la palabra. Yo siempre, inclusive cuando hablo con el pastor, le hablo de 3 etapas en mi vida cristiana. Una que fue un poquito fuerte, casi como la ley. Una segunda etapa en que pude conocer una nueva instancia en la vida espiritual. Pero la tercera que estamos conociendo, realmente aquí es donde hemos podido conocer la vida en el espíritu. Pudimos, separar realmente lo que es el alma y el espíritu. Y hoy tenemos esa libertad de conocer realmente quién es Jesús. Por eso, si ustedes vieron la cita bíblica que escogimos inicialmente, que habla precisamente acerca de lo que dice Jesús, es: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es un versículo que yo creo que casi todos los cristianos no lo sabemos, pero profundizar en eso nos hace entender por qué
después de 40 años, de 42 años de vida de pareja, estamos aquí, porque hemos ido como por capas descubriendo la verdad de lo que es la vida en Cristo, y es maravillosa. Y creo que ya, perdónenme la frase tan coloquial, esto es como en la mafia, ya no tenemos regreso. Así que, pues para terminar, yo tengo aquí unas noticas de tipo de reflexión, y es cuando una persona tiene circunstancias en la vida o cuando ve la vida por un retrovisor, todo es muy fácil porque ya todo pasó. O sea, ay, yo hubiera podido hacer esto, ¿cierto? Pero cuando uno tiene que enfrentar la vida por venir, pues las cosas son más difíciles. Sin embargo, hoy podemos, precisamente como mirando por el retrovisor, es concluir de este tiempo que todavía no se ha terminado, y es lo siguiente: pues haber conocido el amor de Dios nos ha permitido entender que la vida que llevábamos era precisamente una vida de pecado, una vida que nos hacía esclavos, una vida que nos hacía vivir una religión y que realmente no había libertad. Pero afortunadamente ese tiempo terminó y Cristo marcó un tiempo que dividió un antes y un después. También el haber conocido de Dios permitió que toda una familia que por el desconocimiento de la palabra estaba siendo presa del enemigo, de Satanás, como estaba ocurriendo en aquellos tiempos, pues gracias a Dios esa familia hubiera podido ser restaurada, transformada, una familia que realmente conoce plenamente y que ya sabe que el enemigo no nos podrá dividir. Tenemos dificultades, como decía Elizabeth, los muchachos ahorita no están con nosotros, pero tenemos la promesa y sé que no demora el cumplimiento de ella. También la Biblia dice que si el Hijo nos libertara, nosotros seremos verdaderamente libres, y eso es precisamente lo que cambia el destino, ¿sí? Mire que en esa misma palabra de Juan 8 está esa expresión, ese versículo que dice justamente: si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Yo estoy seguro que en Palabra Viva vamos a ver testimonios de verdad, de la misericordia, del poder y la transformación de las vidas a través de la palabra. Y también, pues, ¿qué más importante que lo que voy a decir? Haber conocido del amor de Dios fue el que cambió nuestro destino eterno. Créame que uno, como buen racional que era, esperaba 80, 90 años, apague la maquinita y chao. Pero hoy en día tenemos la esperanza de un lugar en la eternidad. Pero no puedo despedir este tiempo sin antes de verdad decirle también gracias a Dios por la vida de Elizabeth, porque ella fue la que entendió que había una solución en Cristo. Si hay un hombre que se para de pronto los domingos aquí, por ejemplo, como ministro de culto en la mañana, es gracias al amor de Dios por la misericordia con que nos miró y también por la iniciativa y el afán de Elizabeth de encontrar una solución para la vida, no solamente de una familia. Hoy somos un granito, hoy somos de pronto una perlita de la iglesia, somos los que estamos construyendo precisamente ese lugar que ocupa la iglesia para Cristo. Él es la novia y Él anhela precisamente venir por la novia perfeccionada para las bodas del Cordero. Así que yo creo que este es nuestro testamento, no, es nuestro testimonio. Todavía estamos muy jóvenes para dar testamentos, ¿no? Pero mire, de verdad voy a cerrar con algo maravilloso que nos ha ocurrido hoy con Elizabeth, y es lo siguiente. Yo sé que en la Biblia, y no estoy preparado para decirlo, pero creo que es en el Salmo 51 que dice que cuando nosotros somos liberados, cuando nosotros podemos alcanzar realmente un lugar de perdón de Dios, podremos también ser reparadores de portillos y también podremos construir iglesia. Y voy a decir algo muy bonito porque quiero cerrar con algo muy especial. Hace 8 días nosotros tuvimos la oportunidad de celebrar el primer matrimonio
cristiano. Y hoy tenemos también aquí, por sorpresa, porque ellos no vienen al servicio de las 7, sino vienen al servicio de las 9, una pareja joven, hermosa, y que recibió precisamente la bendición y que nos utilizó a nosotros, o nos usó el Señor a nosotros, para que pudiéramos adelantar esa obra maravillosa. Así que quiero invitar a Hugo y quiero invitar a Juliana que nos acompañen. Yo quiero orar por ellos. Queremos orar por ellos. Está bien, aquí no hay tiempo, no hay espacio. Bueno. Hugo Andrés, 8 días de matrimonio, ¿no? Muy bien, y Juliana, una pareja muy linda. Queremos darle gracias a Dios por la vida de ellos. Queremos también decirles que pues este testimonio puede también ser como algo muy fuerte para que lo tengan en cuenta, no para lo malo, sino para lo bueno. Así que vamos a orar por ustedes, Padre. Queremos darte gracias, Señor, por la vida de Hugo Andrés, por la vida de Juliana, Señor. Gracias, Padre, porque colocaste en ellos, en su corazón, de bendecir, Señor, su matrimonio, su unión. Y hace precisamente, le regalaste el privilegio de ser esos esposos maravillosos. Te ruego que tú bendigas su entrar, que bendigas su salir, que bendigas su levantarse, que bendigas su acostarse, Señor. Que ellos puedan ver el cumplimiento de la palabra en sus vidas, Señor. Bendícelos, ellos te aman, ellos se guardan para ti, Señor. Hoy desatamos el poder de la sangre de Jesús sobre sus vidas, Padre, y que puedan tener uno de los hogares más preciosos que anhela nuestro Padre Celestial, para que tu iglesia sea perfeccionada en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias nuevamente, felicitaciones. Vamos a orar entonces y vamos a pedirle al Señor pues que este testimonio de verdad sea de bendición para la iglesia. Y bueno, que aquí estamos en la pelea. Padre, queremos darte muchas gracias, Señor, en esta mañana. Tu nombre es santo. Padre, tú eres maravilloso. Señor, hoy, como testimonio frente a esta congregación, frente a nuestros hermanos en la fe, podemos decirte, no tenemos gracias, Señor, porque un día revelaste, amado Rey, tu palabra en los oídos de mi esposa, cuando le dijiste, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hoy, Señor, aún conocemos mucho más de tu verdad. Hemos profundizado en la palabra, te hemos buscado en oración, Señor, te hemos clamado porque las dificultades aún no cesan, Señor, pero solamente podemos decirte gracias porque nos diste vida, porque nos diste vida en el Espíritu, porque permitiste, Dios, que se manifestara la gracia y el poder de tu Santo Espíritu sobre cada vida. Señor, hoy en el nombre de Jesús te pedimos, guarda nuestras vidas, pero por sobre todo, Padre, hoy queremos clamarte por tu iglesia, Señor. Yo sé que aquí hay familias con dificultades, con relaciones de pareja. Hay familias que aún el enemigo ha querido destruir, pero Señor, sabemos que el poder tuyo es más grande. Y hoy en el poder de la sangre de Jesús echamos fuera todo demonio que quiera separar, que se quiera llamar divorcio, que quiera dividir por el odio, por el rencor, por las dificultades del dinero, Señor, porque sabemos que tú eres más grande, Señor, porque tú estableciste el amor precisamente para que la pareja se amara, Señor. Y aunque muchas veces el enemigo quiera dividirlos, Padre, tú eres más grande. Hoy, Señor, te pedimos que seas tú revelándote a cada vida, que seas tú guardando cada familia. Padre, tenemos que clamarte no solo por nuestras vidas, Señor. Tú instituiste el matrimonio como una relación perfecta, y tú lo hiciste tan perfecto que hasta lo comparaste con la relación de Cristo con la iglesia. Es inmaculado, es sagrado, Padre, y te pedimos, guárdanos, Señor, edifícanos, levántanos, Padre, que podamos glorificar tu nombre, Señor, y que podamos exaltar la gracia del Señor Jesús en cada vida, Señor.
Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.